Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado al mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado al mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos dirige una palabra de esperanza. Abramos el corazón a su voz, que fortalece a los cansados y anima a quienes confían en Él. Escuchemos con atención las lecturas. Lectura de la profecía de Zacarías. Así habla el Señor: alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, a tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre eternamente. Bendeciré tu nombre eternamente. Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Bendeciré tu nombre eternamente. Bendeciré tu nombre eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu,
dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, muy buenos días a todos nuevamente, y estamos en nuestro camino del tiempo ordinario. Ya hemos explicado varias veces, ¿verdad? Y hemos dicho que justamente ordinario tiene dos significancias dentro de la catequesis y la liturgia de la Iglesia. Quiere decir ordenar, en este tiempo de orden, el tiempo ordinario. Y por otra parte, quiere decir también el hecho de que nosotros tenemos que poner en el día a día, en lo cotidiano, en lo ordinario del tiempo, estos dos grandes misterios de nuestra fe, que es la resurrección, number one, como misterio de fe, y para eso utiliza la encarnación, ¿verdad? O sea, ese es el medio, el vehículo que utiliza Dios para que lleguemos a nuestra resurrección, es decir, en la vida de todos los días. Ahí es donde tenemos que demostrar que creemos verdaderamente en el Señor. Y por eso nos da en este tiempo ordinario el vehículo esencial y fundamental, y no es tanto un accionar, sino que es una actitud. Y eso es lo que hoy quiere remarcar la Iglesia, la actitud. Cómo nosotros nos presentamos ante este camino y ante esta propuesta del Señor. Él añade actitud, cómo nos paramos, cómo estás parado, como se suele decir. Bueno, una vez decimos, este no sabe ni dónde está parado, decimos, ¿verdad? O sea que mirar, reflexionar y entender cómo nos encontramos ante el Señor. Y si se dieron cuenta, sobre todo las dos lecturas, que es la primera y la del Evangelio, nos habla de esta actitud. ¿Y cuál es la actitud que nos ofrece el Señor? Es el de la humildad. Esa sería la palabra clave. Si hoy tenemos que poner un título a este domingo, tiene que ser el de la humildad. O por otra parte también podríamos decir, de un sentido más teológico, ¿verdad?, esa actitud
de mansedumbre que tiene que tener el cristiano. Encontrarnos ante la realidad que se nos ofrece en el mundo y que algunas veces ya tenemos esa balita pa, ¿verdad? De acuerdo a cómo se nos ofrece. Y es por eso que muchas veces pues caemos en la corrupción en nuestra propia vida, ¿verdad? Porque te ofrecen algo que te vislumbra y entonces te quedas ahí como ciego y ya no sabes dónde estás parado. Y así entonces entran las coimas, ahí entonces ya entran todas las situaciones, ¿verdad?, de pecado que nos alejan totalmente del Señor. Y por lo tanto después ya no respondemos a esa propuesta de salvación. Porque apenas, ¿verdad?, alguien desequilibra un aspecto de nuestra vida, se desequilibra y entonces ahí ya hacemos agua y una vez que entra el agua con fuerza ya comienza y ya hace grande. Ese es como decimos nosotros si vamos a mirar de un aspecto médico de la enfermedad, etcétera, el famoso cáncer, ¿verdad? El cáncer dice que comienza así 1 milímetro tan chiquitito ni no se ve, pero después comienza carú, hasta que llega una metástasis. Ahí ya no podés más hacer nada, ya te elimina toda la vida, ¿verdad? Bueno, y algunas veces nosotros, en nuestro sentido político, en nuestro sentido económico, en nuestro sentido de familia, en nuestro sentido de virtudes o de valores, estamos entrando en una metástasis, ¿verdad? Y por lo tanto, porque dice que el cáncer no tiene remedio, dice, no hay caso. Le hacen de todo, que quimioterapia, radio, no sé qué cosa, y así todo eso. Pero después, una vez que te agarró, a Montema. Así es que, queridos hermanos, hoy la propuesta del Señor por eso es la actitud. Esta es la actitud, única solución, ¿verdad?, para poder confrontarnos con este cáncer que es el pecado. Y comienza Zacarías y nos hace recordar, ya el mismo nombre nos está diciendo todo. Recuerden, Yahvé les recuerda. Zahar en hebreo es un verbo. Zahar quiere decir recordar. Zaharí, esa i siempre al final quiere decir mi, o me recuerda, o mi recuerdo. Y ya al final quiere decir Yahvé. Yahvé nos recuerda, o Yahvé me recuerda. Zaharí ya. Y así hay otros nombres también, por ejemplo, Daniel, Dan, justicia. La I, Dani, mi justicia. El, Dios. Daniel, vea la tera Daniel. Dios es mi justicia. Y así, espectacular es, ¿verdad?, cuando uno mira un poco el sentido profundo de las palabras, porque son ya profundamente teológicas estos nombres. Y muchos de los otros nombres que solemos nosotros, ¿verdad?, mirar un poco y entender. Y entonces hoy esta propuesta es el Zaharía, ¿verdad? Yahvé que me recuerda. ¿Qué me recuerda? ¿Cuál tiene que ser mi actitud? ¿Cómo yo me tengo que parar ante el Señor? Y esa será el de la humildad, ¿verdad? Y aquí también podemos entrar, solamente que aquí nosotros ya estamos utilizando la palabra latina, ¿verdad? Porque el humus es la tierra, humus. Y de ahí viene nuestra condición. La humanidad viene de humus, humanidad, somos humanos. Es decir, somos polvo, somos tierra, somos humus. Recuérdate que eres humus y que al humus has de volver, por eso sos humanidad. De ahí viene la palabra hombre, nosotros somos hombres. Interesante, ¿verdad? El asunto es que algunas veces nosotros no sabemos luego de dónde vienen las raíces, por qué somos humanidad, por qué somos hombres. Recuérdate que eres hombre, ¿verdad? Recuérdate que eres polvo, recuérdate que eres humus y que a eso volverás. Pero sin embargo, el Señor, con este recuerdo que nos hace, nos dice, ustedes no tienen que, por eso, debilitarse ante esta realidad. Ustedes no tienen que entrar en la depre. Nadie deprimida, no se tiene que deprimir. Porque ustedes lo que tienen que hacer es reconocer y saber. Por eso es una actitud que comienzan, ¿desde dónde? Comienzan desde lo pequeño. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, pero después morimos, ¿verdad? Esa es nuestra realidad.
Y hoy justamente, y aquí veo también, viste, ahí una criaturita. ¿Cuántos años tiene ahí tu hijo? 4 añitos. 3, casi 4. Bueno, y después vamos viendo. ¿Quién tiene 5 años? ¿Vos cuántos años tenés? 10 años voy a tener. ¿Vos cuántos tenés? 14. ¿Vos cuántos años tenés? 21. ¿Vos cuántos años tenés? 45. Ya yo pilla hoy, ¿no? Victoria, ¿cuántos años tenés? Vos ya no querés contar tu edad. Bueno, y así cada uno. Bueno, allá es reina, ¿se dan cuenta? Pero ese es el regalo más lindo y más grande que Dios nos ha dado, ¿se dan cuenta? Son las etapas, cómo vamos pasando. Pero es ahí, en esa humanidad, en ese humus. En hebreo, solamente que es lo mismo, humus, en hebreo es Adamá, y de ahí viene Adán. Por eso el primer hombre se llama Adán. Para recordarnos, Zaharia tiene que recordarte que eres polvo y que al polvo has de volver. Pero como les decía, no es que nos llama para deprimirnos y decirnos, ¡ay, pobre mí! No, sino que darle sentido. Ahí está la actitud, ¿verdad? La actitud. Cómo tenemos que confrontarnos ante nuestra realidad. Por eso que también a mí me gustó, después de que Alfaro ahí haya empatado, que todos le criticaron, ellos pega. Y él que dijo ahí, 2 de estos jugadores de Turquía valen más que la selección paraguaya. Está ahí la periodista que era el desastre que le hicieron, pobrecito, ¿verdad? Pero él con lo que dijo es, recuérdate que eres mujeres. O sea, no pisa tronco. Ustedes tienen que trabajar más. Y cierto que es. Tenemos que trabajar más, nosotros improvisamos mucho. Tenemos que agradecer que agarró ahí una selección muerta que perdía todo, vino, ya mundial, hasta ahí llegamos, qué pucha. Bueno, y ayer que perdimos así también, porque era Francia nomás, también un penal que no era penal en realidad, ¿verdad? Pero en fin, ya referé, oye, ya tañan de Yarandianga, el juicio final. El juicio final. Sí, yo no estoy de acuerdo, pero en fin, vaya a votar. No creo nomás que ahí la FIFA haga marcha atrás, porque es Francia. Si era Paraguay, seguramente que iba a hacer marcha atrás. Bueno, en fin, eso ya lo dejamos en manos del Señor. Y entonces, ¿qué nos dice? Alégrate, dice, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, y aquí está, queridos hermanos, la realidad nuestra. Mira que tu rey viene hacia ti. ¿Y cómo viene? Miren un poco cómo viene tu rey. Que nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad? ¿Cuál lo mandá? ¿Cuál es importante? ¿Por qué? Porque viene luego con no sé cuántos guardias alrededor y esto y que aquello y sirena y no sé cuántas cosas. No, dice, ahí viene humilde y viene montado sobre un asno, sobre un burrito. Nosotros antes cuando éramos chicos jugábamos entre los compañeros y así entre los vecinos, en la familia, entre los mitad. Y éramos como 25 por ahí, éramos 30 por ahí, éramos nosotros en Concepción. Antes por ahí no había ni vehículos, calles no sé los jugadores. No sé si ustedes jugaban ese que dice, el burrito lleva carga y no lo siente. ¿Quién jugó eso? Levanten la mano a ver un poco si hay alguno de mi edad. Bueno, antes jugábamos eso, el burrito lleva carga y te ponía un papelito allá atrás, eso, ¿qué cosa te ponía? Y entonces vos tenías que descubrir quién era el burrito que llevaba carga y no lo sentía. Bueno, aquí el asno, hay un libro incluso de un teólogo muy interesante, un exegeta, que estudia sobre esto, y justamente un exegeta francés, bueno, pero eso entre paréntesis, ¿verdad? En fin, pero él en su libro escribe, ¿saben qué escribe? Dice, el burro y el caballo. Escribe sobre el burro y el caballo, pero del sentido bíblico y teológico, para demostrar, porque el caballo era justamente el animal de la guerra, y más todavía los caballos árabes de aquellos lugares, ¿verdad? Mi caballo, feroces son, impresionantes, te impresionan, y eran para la guerra. David es el que llega sobre el caballo con la espada, el que viene a liberar, con la fuerza. Sin embargo, Zacarías dice, no, el que viene a liberarte, tu rey viene, es el rey justo y victorioso, pero que viene montado sobre un asno. Porque el asno es el signo en la Biblia de la humildad, no de la fuerza, en El caballo es del orgullo, ¿verdad? De la guerra, que arrasa con todo. Bueno, y es él, desde la humildad, el que suprimirá
Aquí dice, los carros de Efraín, está hablando de un sentido guerrero, de lucha. Bueno, pero eso nosotros lo tenemos que aplicar, ¿verdad?, a nuestra vida cristiana. Desde la humildad es que nosotros vamos a poder vencer al mal, ¿verdad? No en barete, ve. Porque nosotros cuando entramos en el barete, después lo único que estamos buscando en el fondo son nuestros propios intereses. Y por eso es que muchas veces nos vislumbra, ¿verdad? Nos vislumbra ahí los verdecitos que te pasan. Yo una vez dije eso y se enojaron todos, espero que ahora no se enojen, ¿verdad? Pero cuando me saúden de la embajada la verde, cuando me ánimo hoy, dije así, ¿para qué dije? Y justamente estaban, no sé, los jueces, abogados y no sé cuántas personas ahí. Después recuerdo que llevó la ofrenda a uno de esos jueces, ¿verdad? Llevó y me dijo, padre, no es tanto así como usted dijo. Y bueno, y sí, habrá los buenos también, le dije, así nomás le dije, ¿verdad? Bueno, y dice, suprimirá a los caballos de Jerusalén, ¿viste? Aquí está. Porque en la Biblia siempre aparecen, ¿verdad?, estos dos animales comparando un poco, pero es nuestra actitud, queridos hermanos, de conocer, de saber. Él suprimirá, es decir, aquí está la fuerza de Dios que suprimirá y proclamará la paz a las naciones desde la humildad. Por eso le está diciendo, este domingo es el domingo de la humildad para entender un poco de dónde venimos y cómo tenemos que trabajar. Pero, queridos hermanos, ¿por qué esto? Y no tenemos que decir, ¿y cómo lo que vamos a hacer desde la humildad? ¿Cómo lo vamos a hacer abajándonos? Eso no quiere decir que tenemos que ser pisoteados, que tenemos que entonces quedarnos ahí en la nada. Nosotros siempre tenemos que estar ahí para poder tener fuerza y cambiar el mundo. No, no. El Señor nos propone totalmente otra cosa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Y la reflexión teológica desde San Pablo, que ya es consecuencia después de la muerte y de la entrega total de Jesús en la cruz, Pablo nos dice, ¿saben por qué? Porque ustedes no están animados por la carne, sino que ustedes están animados por el Espíritu. Ese Espíritu dado por Dios, que es ese Espíritu de Dios que habita en ustedes. Miren, queridos hermanos, entonces, que tenemos que despertarnos y entender que es la fuerza de Dios la que nos ayuda a nosotros para poder confrontarnos con el mal. Y si el Espíritu de aquel que resucitó, por eso nos habla, ¿viste? Ya es post-resurrección, consecuencial. Pablo, por eso siempre decimos nosotros que es un teólogo parenético, es decir, parenético en griego quiere decir que es consecuencia de la acción que uno ha recibido. Eso quiere decir, si yo soy un papá, me tengo que comportar como papá. Si soy un esposo, tengo que comportarme como esposo. Si soy un sacerdote, me tengo que comportar como sacerdote. O sea, mi condición, mi esencia, mi ontología. Por eso Pablo es parenético y nos habla. Si ustedes tienen el Espíritu de Cristo, como cristiano, oye, sana. Si no sé de eso, entonces ya la pareí. Decimos muchas cosas, pero no estamos mostrando, ¿verdad?, la vida y la fuerza del Espíritu de Cristo. Y bueno, y por último, como ya les dije, el Evangelio que une tanto la primera lectura con el Evangelio, y es la alegría y la gracia de Dios, porque se da cuenta que lo único que va a cambiar es desde el camino de la humildad, del reconocimiento de quiénes somos nosotros, y desde ahí entonces, en esa condición, vamos a esforzarnos para hacer todos juntos como comunidad ese camino de salvación y de alegría. Por eso dice Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque es el Señor, Él es el Señor verdaderamente, dueño. Nosotros en guaraní por eso tenemos espectacular el nombre de Dios, ¿verdad? Ñande Yara, ese es el nombre de Dios. Aprovecho ahí también, y si todos esos músicos, etcétera, que cambian el Ore por Yahoo, ¿verdad? Cambia. Ore por Yahoo, Ore Yara, no, es el nombre de Dios. Ore por Yahoo, Ñande Yara es el nombre. Ellos confunden la sintaxis ahí, ¿verdad? Entonces piensan que está mal dicho, Ñande Yara. No, Ñande Yara es el nombre de Dios. Así que no hay que cambiar esa parte. Entonces justamente nosotros le decimos, oré por Yahú, Ñande Yara, tú que eres el dueño de nuestra vida.
Entonces, habiendo ocultado estas cosas a los sabios, a los prudentes, en síntesis a los soberbios, yo no necesito confesarme, yo no necesito irme a la misa, ¿entienden? Esa es la actitud del soberbio. Eso es volver de nuevo a Génesis capítulo 3 versículo 5, ¿se acuerdan? Caemos en la tentación, si comes de este fruto serás como Dios. Y entonces, claro, si yo soy igual a Dios, no necesito de Dios, porque somos iguales, estamos a la par. Sin embargo, el Señor nos exige, ¿verdad? Y nos pide que reconozcamos, porque esto lo has revelado solamente a los pequeños. Sí, Padre, porque así tú lo has querido. Así es que, queridos hermanos, esta es la gracia que hoy tenemos que pedir, ¿verdad? Y desde ahí nosotros podemos acercarnos con tanta sencillez y humildad a Dios. Por eso termina diciendo, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo verdaderamente los aliviaré. Es en la medida en que nosotros reconocemos nuestra poquedad, lo poco que somos, ¿verdad? Lo frágiles que somos. Reconociendo, desde ahí vamos a tener la fuerza. Y con esa fuerza que proviene del Espíritu del Señor, como decía la segunda lectura, Pablo, porque tenemos la fuerza y el Espíritu del Señor, entonces ahí vamos a poder construir el reino de Dios, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra política, etcétera. Todo lo vamos a hacer bien. ¿Por qué? Y porque justamente nos dejamos mover por el Espíritu de Dios. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos, por tu gran misericordia, escúchanos, Padre. Por tu gran misericordia, escúchanos, Padre. Para que el Señor bendiga la misión apostólica del Papa León XIV y lo asista con la fuerza de su Espíritu Santo, oremos. Por tu gran misericordia, escúchanos, Padre. Para que nuestros gobernantes sirvan al pueblo con humildad y sencillez de corazón, oremos. Por tu gran misericordia, escúchanos, Padre. Para que cuantos se sientan afligidos y agobiados por la lucha cotidiana, encuentren alivio y descanso en el Señor, oremos. Por tu gran misericordia, escúchanos, Padre. Para que descubramos en la Eucaristía el amor misericordioso de Dios que nos da como alimento, oremos. Por tu gran misericordia, escúchanos, Padre. Para que nuestros difuntos encuentren el descanso y la paz eterna en el corazón manso y humilde de Jesús, oremos. Por tu gran misericordia, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Junto al pan y el vino, presentamos nuestros dolores y esperanzas de cada día para que, unidos al sacrificio de Cristo, sean ofrendas agradables a Dios. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. 3 personas, por favor, para la colecta, mayores.
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor bendice este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y servido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en su descanso. Entonces podremos humildemente contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono en esta parroquia, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. La paz sea con Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo para y la sanarme. sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. En la Eucaristía, Jesús mismo se hace descanso y alimento para nuestra alma. Con un corazón sencillo y confiado, acerquémonos a comulgar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón.
Avisos parroquiales. La invitación prevista para el 4 de julio para integrar la comunidad juvenil de San José Obrero pasa para el sábado 18 de julio a las 18 horas en el Salón San José Obrero. Los esperamos. Fiesta de San Juan en la parroquia. Fue el sábado y, como es sabido por todos, ayer se realizó esa fiesta y tenemos todavía disponibles masa para ambeyú, pastel mandió para fritar y asadito de cerdo para cocinar, todo embalado. Cada bandeja cuestan 20.000 guaraníes para llevar los que deseen y pueden retirarlo de la ventanilla de la cocina. Sábado 11 de julio, jornada de celebración y motivación por el 4º aniversario de la Capilla de Adoración. Acompañará el Padre Víctor Luis Cabañas. Gracias. Y ahora ya nos preparamos también para el 1 de agosto. Entonces vamos a hacer de nuevo un almuerzo, sábado 1 de agosto. Mi cumpleaños es el 27 de julio, es un lunes. Y entonces como lunes ya va a Popeye, ¿va? Entonces vamos a correr un poquitito el 1 de agosto. Y vamos a hacer en el mismo lugar, en el Yacht y Golf Club, ahí en ese salón hermosísimo. Los que participaron ya conocen y otros que ya suelen ir luego ahí. Entonces el sábado 1 de agosto. Y también va a costar 100.000 guaraníes de nuevo el almuerzo y vamos a hacer como la vez pasada. Hemos juntado 33 millones de guaraníes con el último almuerzo. Y bueno, eso me parece que ya nos ayuda así siempre para poder llevar adelante nuestra evangelización a través de nuestro primer canal católico Ñande Yarañé. Nosotros siempre hacemos 3 encuentros así grandes. Uno suele ser en abril, que lo pasamos, este último que hicimos, nos atrasamos un poco por algunas dificultades de cambio. Ahora tenemos un nuevo consejo, ¿verdad?, de la fundación. Y ahora el segundo suele ser siempre, aprovechamos mi cumpleaños ahí, no es tanto por mi cumpleaños, sino que justamente para juntarnos y así ayudar un poco a la Fundación Ñande Yarañé, que nos colabora para mantener el canal. Y luego lo hacemos de nuevo en diciembre o en noviembre, la misma manera también. Y eso ahí aprovechamos que este año voy a cumplir 32 años de país, de ordenación sacerdotal. Y también aprovechamos eso y rezamos también por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Nos ponemos de pie y vamos a hacer nuestra oración final. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y que tengan un hermoso domingo. Gracias.